espera en el altar. Vamos todos hasta Él, llevemos nuestra sonrisa, la inquietud, nuestra hambre y nuestra sed. Llevar el alma tranquila y pensar que al salir más se de amar. Esta Virgen valiente ofrenda de pureza y castidad sigue al Cordero crucificado por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor esté con todos vosotros. Celebramos hoy la memoria de Santa Cecilia, que según la tradición consiguió la doble palma de la virginidad y del martirio en el siglo III. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que nos alegras cada año con la celebración de Santa Cecilia, concédenos imitar los ejemplos que piadosamente hemos recibido de tu sierva y que proclaman las maravillas de Cristo, tu Hijo, en sus servidores. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Macabeos. En aquellos días el rey Antíoco recorría las provincias del norte cuando se enteró de que había en Persia una ciudad llamada Elimaida, famosa por su riqueza en plata y oro, con un templo lleno de tesoros, escudos dorados, lorigas y armas depositadas allí por Alejandro el de Filipo, rey de Macedonia, primer rey de los griegos. Antíoco fue allá e intentó apoderarse de la ciudad y saquearla, pero no pudo, porque los de la ciudad, dándose cuenta de lo que pretendía, salieron a atacarlo. Antíoco tuvo que huir y emprendió apesadumbrado el viaje de vuelta a Babilonia. Cuando él se encontraba todavía en Persia, llegó un mensajero con la noticia de que la expedición militar contra Judea había fracasado y que Lisias, que en un primer momento se había presentado como caudillo de un poderoso ejército, había huido ante los judíos. Estos, sintiéndose fuertes con las armas, pertrechos y el enorme botín de los campamentos saqueados, habían derribado la abominación de la desolación construida sobre el altar de Jerusalén. Habían levantado en torno al santuario una muralla alta como la de antes y habían hecho lo mismo en Bet-Sur, ciudad que pertenecía al rey. Al oír este informe, el rey se asustó y se impresionó de tal forma que cayó en cama y enfermó de tristeza, porque no le habían salido las cosas como quería. Allí pasó muchos días, cada vez más triste. Pensó que se moría, llamó a todos sus amigos y les dijo: el sueño ha huido de mis ojos y estoy abrumado por las preocupaciones y me digo: ¿a qué tribulación he llegado? ¿En qué violento oleaje estoy metido? Yo que era feliz y querido cuando era poderoso.
pero ahora me vienen a la memoria el daño que hice en Jerusalén, robando todo el ajuar de plata y oro que había allí, y enviando gente que exterminase sin motivo a los habitantes de Judea. Reconozco que por eso me han venido estas desgracias. Ya veis, muero de tristeza en tierra extranjera. Palabra de Dios. Responderemos al Salmo. Gozaré con tu salvación, Señor. Gozaré con tu salvación, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo. Gozaré con tu salvación, Señor. Porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante tu rostro. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío y borraste para siempre su apellido. Gozaré con tu salvación, Señor. Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron, su pie quedó prendido en la red que escondieron. Él no olvida jamás al pobre, ni la esperanza del humilde perecerá. Gozaré con tu salvación, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Nuestro Salvador, Cristo Jesús, destruyó la muerte e hizo brillar la vida por medio del Evangelio. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7. Y murieron todos sin dejar hijos. Por último también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 la tuvieron como mujer. Jesús les dijo: En este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo. Pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán ni ellas serán dadas en matrimonio, pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles. Y son hijos de Dios porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos escribas: Bien dicho, maestro, y ya no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos trae esta escena famosa de los saduceos. Recordemos que hay, dentro de lo que era el judaísmo, habían sectas. Algunas que hay 2 sentidos para las sectas. Hay un sentido que es simplemente secta en cuanto a división, y en este sentido, pues, bueno, no es un mal sentido. La Iglesia Católica en Barcelona está dividida en parroquias. Son secciones, sectas en ese sentido, pero no es una secta en el sentido peyorativo. Y en este sentido, pues había estas sectas que eran estas divisiones, que eran que si los escribas y fariseos, que si los saduceos, por otra parte. Después habían aquellos que eran sectas en cuanto separados del todo. En este caso estaban, bueno, todos los famosos esenios allí en el Mar Muerto, cerca del Mar Muerto. Estos eran lo que hoy sí que tendríamos por secta diferenciada, con fe diferente, con jerarquía diferente, todo diferente. Bueno, pero es verdad que dentro de en esta secta de fariseos
y saduceos, en estas divisiones. Habían divisiones muy fuertes. Pongamos aquí los fariseos y saduceos. Los saduceos creían solo en el Pentateuco, en los 5 primeros libros de la Biblia, lo que ya se llamaba la ley, mientras que los fariseos y los escribas y el mismo Jesús creía en todo lo que es el Antiguo Testamento. Los libros de la ley, pero también los libros proféticos, los libros históricos. Todos los libros del Antiguo Testamento eran palabra de Dios, cada uno a su nivel. Nosotros desde el Nuevo Testamento diríamos, sí, son palabra de Dios, pero la palabra de Dios tiene grados. Y eso a algunos les cuesta un poco de entender. ¿Por qué? Y entonces se plantea de la forma siguiente, que es un poco extraña para algunos. ¿Quién es la palabra de Dios? Es Cristo. Entonces todo es palabra de Dios lo que se refiere a Cristo. Pues el Antiguo Testamento, en cuanto es preparación a Cristo, es más palabra de Dios. En aquello que no es preparación a Cristo ni nada, simplemente historia, pues tiene poco de palabra de Dios o menos. Siempre hay algo de palabra de Dios en todo el Antiguo Testamento, pero donde está por excelencia la palabra de Dios es en el Nuevo. Y dentro del Nuevo, excelentísimamente en lo que son los Evangelios, aunque está en todo el Nuevo Testamento. Bien, llegan los saduceos que solo creen en el Pentateuco, los 5 primeros libros, y preguntan a Jesús. ¿Pero cómo preguntan? A ver, los saduceos no creen en la mitad de las cosas que creían los judíos, y mucho menos lo que creían los fariseos. Los fariseos tienen mala fama, se les dice hipócritas, vosotros fariseos hipócritas, pero a nivel de fe, era la fe de Israel, era la fe buena, era la fe que tenía la Virgen, era la fe de los apóstoles, era la fe que había aprendido Cristo de pequeño, era la fe de los padres, era la fe de los fariseos. No las formas de hacer en esto podían ser hipócritas, pero esa era la fe de Israel. La de los saduceos era otra historia. Y despreciando los libros de los profetas, pues muchas cosas no las entienden. Y entre ellas está el no entender la vida eterna y la resurrección de los muertos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se van a Jesús como gente prepotente, lo vemos también hoy en mucha gente esto, gente que no cree y que quiere discutir de forma un poco estúpida. Perdonad que lo diga de esta forma. Van de sobrados, de gente que piensa que lo sabe todo, y van a discutir con los que saben, precisamente no sabiendo nada. Y es lo que pasa con Jesús y los saduceos. Los saduceos se van allí a acoger a Jesús pensando, a este lo engañamos como a un chino, como dicen en algunos sitios. No que tenemos nada contra los chinos, pero así se dice vulgarmente. Pues vamos a engañarlo. Y cogen esta ley antiquísima por la cual si un matrimonio moría el marido sin hijos, él se tenía que casar la mujer con el hermano, y los hijos del hermano con ella se considerarían hijos del primer matrimonio. Una mentalidad muy antigua, casi tribal, para garantizar la descendencia en las familias. Una cosa que hoy es absurda, pero que en aquellos tiempos tenía su importancia, cuando además en guerra morían tantos hombres. Bueno, y donde además todavía en aquella época había la poligamia. Serán precisamente los profetas los que harán entender el absurdo de lo que es la poligamia y harán entender, aunque ya está en el Pentateuco, ya está en el libro del Génesis, aquello de dejará el padre a la madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, no dos, sino una sola carne. Todo eso ya está en el Pentateuco, pero costaba mucho en una mentalidad que venía de muy antiguo y de mentalidad muy pagana y muy con contacto con los paganos.
Así que lo que en el fondo quieren hacer entender los saduceos es que eso de la resurrección es un absurdo. Fíjate, si se va casando hermano con hermano y no tienen hijos, ¿de quién será la mujer en la resurrección? Y entonces es Jesús que responde un poco como diciendo: pobres desgraciados que no os enteráis de nada. En la resurrección seréis como ángeles. Y aquí viene el malentendido de un cierto ambiente semiprotestante. Los ángeles son los muertos. ¿Veis algunas películas donde los muertos, de ámbito protestante siempre, nunca católico, donde los ángeles son muertos, que han de ganarse la vida eterna y han de ganarse las alas y no sé cuántas tonterías de estas? Que no son los ángeles, no son personas humanas. Los ángeles son ángeles, diferentes de los hombres. Bueno, seréis como ángeles. ¿Qué quiere decir? Que allí no hay reproducción en el cielo, como los ángeles no se reproducen. No hay reproducción de humanos. El cielo es otra cosa. En el cielo lo único importante eres Dios y tú. Y lo demás va en función del amor a Dios, nada más que eso. Eso a mucha gente le cuesta entender, porque el cielo cuesta entenderlo y porque nos cuesta entender a nuestro Señor. Pero bueno, el caso. Dice, en este mundo los hombres se casan, las mujeres toman esposo. Pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán. Pues ya no pueden morir, son como ángeles. Y son hijos de Dios porque son hijos de la resurrección. Recordemos, no creían en la resurrección los saduceos. Y que los muertos resucitan lo indica el mismo Moisés en el episodio de la zarza. Jesús, fijaros, no coge los libros históricos ni los profetas que hablan claramente de la resurrección, sino coge el Pentateuco, el libro del Éxodo. Y lo hace expresamente porque sí que ellos creen en estos libros. Así lo indica Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. En Él todos están vivos. Claro, aquí tendríamos que analizar lo que dice Moisés. No les dice: tú que fuiste el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. No, tú que eres el Dios, eres. Como diciendo, están vivos, están en tu presencia. Eres ahora para ellos su Dios, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, Dios de Isaac. Entonces, está mostrando lo que es los muertos que están vivos ante Dios. En el Evangelio saldrá en otros lugares también esto. Por ejemplo, en la transfiguración del Señor se aparecen Moisés y Elías y se aparecen vivos. Quiere decir que están vivos para Dios y en Dios están vivos todos los difuntos para nosotros, los que merecen la salvación, vivos ante Dios. Por eso nosotros creemos en la intercesión de los santos, aquellos que ya están con Dios. Creemos en la vida eterna, porque Cristo resucita de entre los muertos y nos prepara el camino. Y el mismo Evangelio nos habla tanto, Evangelio y San Pablo y Apocalipsis y todo lo que queráis, nos hablan tanto de la vida eterna, de la vida más allá de la muerte, de la comunión con Dios, de los 144.000 redimidos y de aquella multitud inmensa vestida de blanco que nadie podía contar. ¿Y quiénes son, Señor, estos? Los que han sido lavados con la sangre del Cordero, los que han sido lavados por la sangre de Cristo. Ellos son los redimidos. Y ahí estamos llamados a ser todos y cada uno de nosotros.
la conmemoración de Santa Cecilia, mártir de Cristo, oremos a Dios Padre. Por la Iglesia, para que se sienta fortalecida con el testimonio de los mártires, roguemos al Señor. Por los perseguidores de la Iglesia, para que la sangre de los mártires les haga obtener la conversión y puedan unirse a ellos en el reino eterno, roguemos al Señor. Por los que sufren por el nombre de Cristo vejaciones, injurias, humillaciones, torturas, para que la fuerza del Señor les dé valor en su tribulación, roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros, que el testimonio de los mártires nos reconforte en las pruebas de cada día, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas por la intercesión de Santa Cecilia, cuya sangre derramada por Cristo clama a ti en nuestro favor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que los dones que te presentamos en la fiesta de Santa Cecilia sean tan agradables a tu bondad como lo fue para ti el combate de su martirio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Con Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú eres ensalzado en la alabanza de tus santos, y cuanto pertenece a su pasión es obra admirable de tu poder. Tú bondadosamente otorgas el ardor de su fe, das firmeza en la perseverancia y concedes la victoria en el combate. Por Cristo, Señor nuestro, por eso, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y también nosotros con todo el ejército de los ángeles te aclamamos por siempre diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa León,
con nuestro obispo Juan José y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza, a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles Pedro y Pablo, Andrés y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Y acuérdate también, Señor, de tus hijos Joan y Eva, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé,
Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes. Los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es El reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El Cordero que está delante del trono nos conducirá hacia fuentes de aguas vivas. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Siento dentro de mí un fuego que no se apaga, y cada día que pasa me devoran más sus llamas. Siento dentro de mí
la cruz morías, me llamaste por mi nombre y me diste a María. Cuídala, me suplicaste, que ella cuidara de ti. Y en ese divino instante a tu madre recibí. Eres tú que te metes en mi vida sin pedir casi permiso, sin dejarme otra salida. Eres tú el ladrón de mi agonía, que me robas la tristeza y me devuelves la vida. Cuando al fin resucitaste, te hiciste el contradicto de mi cruel desconfianza y mi amargo de sí mismo. Tardo para comprenderte, tú me hiciste revivir y en ese corazón dormido con tu pan volvió a latir. Eres tú la razón de mi existencia, el recuerdo de mi olvido, el fin de mi indiferencia. Eres tú por quien muero y por quien vivo, por quien siento lo que siento, por quien ando este camino. Oh Jesús, llévame siempre contigo, ya no importa mi pasado, donde vas allí te sigo. Ya no importa mi pasado, donde vas allí te sigo, donde vas allí te sigo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Oh Dios, que coronaste la bienaventurada Cecilia entre los santos, con el doble triunfo de la virginidad y del martirio, concédenos en virtud de este sacramento vencer con fortaleza toda maldad y alcanzar la gloria del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Y os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.